Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al conversatorio de robótica con perspectiva de género, organizado por la Fundación País Digital y el Centro de Innovación del Ministerio de Educación. Quiero darles la bienvenida a todos y todas quienes nos están escuchando para abrir hoy el debate en torno a la robótica y la perspectiva de género, para que más niñas y jóvenes puedan entrar al mundo de las STEM. Quiero dar la bienvenida a todas nuestras expositoras que nos acompañan hoy, a nuestros expositores también, y vamos a comenzar con las palabras de Jaime, jefe de proyectos del Centro de Innovación del Ministerio de Educación. Hola, gracias por la presentación. Perdonen que lea, pero tengo hartas ideas que no quiero que se me pasen, entonces las traje escritas. Primero, darle las gracias a los participantes, darle las gracias a la Fundación por todo este trabajo increíble que ha tenido mucho cariño, muchas ganas y necesariamente ha pasado por tener que innovar. Yo creo que a esta altura la gran mayoría de los que están acá podemos escribir un libro sobre las cosas que pasaron en pandemia y las soluciones que tuvieron que salir de acá. En especial, puedo mencionar que en el Robotic Fest se hizo un torneo utilizando robots simulados, que es una innovación que nos permitió, entre otras cosas, darle posibilidades a quienes no contaban con el equipamiento o no se podían desplazar, que son cosas que son barreras bastante importantes, aunque a veces uno no las piensa. Hace una semana atrás, participando del evento Soluciones para el Futuro, donde estábamos con el ministro de Ciencia, Andrés Cubé, él mencionaba lo importante que es la diversidad de la ciencia. La diversidad, en realidad, aportar nuevas voces a la ciencia, se trata de cómo hacemos que esto avance, cómo hacemos que estas miradas hagan crecer a la ciencia que no parte desde cero, por decirlo. Es muy difícil que parta desde cero. Casi siempre son nuevas personas que agregan nuevas miradas o aportes a algo que ya es existente. Entonces, cuando hablamos de nuevas miradas, tenemos que hablar necesariamente de personas que han sido históricamente segregadas por situaciones de acceso y en especial de género. ¿Ya? Son personas, cuando hablo de estas personas, son personas que necesariamente no sienten estos dominios como propios, dominios en especial que tienen que ver con ciencia y tecnología, que es lo que estamos hablando con ellos, y que en especial son temas que tienen que ver con desarrollo país, con temas de innovación, con temas de crecimiento inclusivo y cómo podemos llevar incluso desarrollo sostenible dentro del país. Nosotros desde que comenzamos con las actividades del Plan Nacional de Lenguaje Digitales, con el objetivo de que más estudiantes participaran de estas temáticas que son de STEM, o sea, tienen que ver con ciencia, tecnología e ingeniería, teníamos claro que este problema era un problema multifactorial, donde había que abordar diferentes opiniones y diferentes actores que tienen necesidades y participan de una manera muy diferente, que son estudiantes, que aquí tenemos, son docentes, que aquí tenemos también son directores, también pueden ser investigadores, que tenemos aquí también, que por eso es tan necesario conocer y saber cuál es su opinión, cuál es su aporte y qué es lo que ellos opinan al respecto. Yo podría adelantar quizá un poquito que hay algunas cosas que nosotros aprendimos dentro de lo que hemos hecho, entre ellos que teníamos que realizar cuotas obligatorias de participación, sí o sí, como parte de que esto se moviera, tenía que ser así, no podía ser de otra manera. Teníamos que hacer alianza necesariamente con gente que supiera el tema, en especial de género, que hubiera trabajado, que tuviera avance y en especial que tuviera esta experiencia que no es tan fácil de llevar, no es tan fácil de relevar a veces. Entonces, aquí hay personas muy valiosas que nos pueden contar al respecto sobre eso. También, bueno, dentro de esto mismo hicimos alianzas con otros departamentos del Ministerio de Educación, departamentos de género, fundaciones que supieran sobre el tema. Finalmente, quiero hacer hincapié en que es la educación la clave para promover la equidad de género y garantizar que nuestra sociedad entregue las mismas oportunidades tanto a mujeres como a hombres, y en especial el avanzar hacia una educación de calidad, donde más allá de estereotipos, prejuicios, normas sociales y expectativas, garantice oportunidades iguales de aprendizaje para niñas y niñas lejos de estereotipos. Cada niña y mujer debe ser libre de seguir su vocación y tener plenas oportunidades según sus intereses y motivaciones. Y eso es lo que quería decir, porque la opinión más importante está aquí, en los expertos y las expertas que están aquí al lado. Muchas gracias, Jaime, representante del Centro de Innovación del Ministerio de Educación. Y ahora quiero dejar las palabras a Catalina Araya, directora de Educación de la Fundación País Digital.
Muchas gracias, Pili. Bueno, quiero contarle también a toda la audiencia que nos está viendo a través de YouTube que estamos todos con test de antígeno negativo, así es que por eso estamos sin mascarillas, así están todas las normas de sanidad controladas. Y bueno, dando la bienvenida a este conversatorio, quiero primero agradecer a todas nuestras invitadas e invitados que nos ha tocado de cerca compartir, ¿cierto? O sea, con Judith, que está a mi lado, nos conocemos hace 7 años. La conocí de 25 años cuando estaba dando incipientes pasos para enseñar a programar a sus estudiantes. En ese minuto eran todos hombres, me tocó conocerlos también. Bueno, a la Mica, ¿cierto? Que era una estudiante referente que ganaba competencias, a Jaime, que nos ha tocado trabajar juntos, a Jocelyn y la Cata, que son referentes en investigación y que están siempre promoviendo el tema de género. Y este año me tocó conocer también al profe Rodrigo y la Yuli, que son de este tremendo equipo Bunquisuru de la región de Valparaíso, tercer lugar del Robotic Fest, que es el marco desde el cual estamos conversando hoy día. Y quiero contarles que el Robotic Fest es una competencia, fue una competencia y va a seguir siendo una competencia que integra todas las voces. Desde su inicio, como bien decía Jaime, invitamos a construir este proyecto desde las voces de las profesoras, de los profesores, de las niñas, los niños, las jóvenes, los jóvenes, porque es muy importante que este proyecto, que es un proyecto nacional, sea apropiado por todas y todos nosotros. Es un proyecto, esto es un tema país que es importante para el desarrollo de nuestro país. Y quisimos hacer un hincapié en el tema género, porque hay muchas brechas de género en materia de ciencia y tecnología. Ya lo dijo Jaime, todas las que estamos acá lo hemos vivido de alguna u otra forma, incluso Rodrigo, ¿cierto?, que impulsa un taller de robótica desde su colegio. Queremos que este tema sea tema prioritario y que para las próximas versiones del Robotic Fest la participación femenina sea aún mayor. Por eso queremos invitar también a todas las que nos están escuchando hoy día a que se inspiren, a que integren esta mirada y a que puedan también ser partes del Robotic Fest en conjunto con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Y bueno, antes de partir este conversatorio, me gustaría contarles un poco dónde se enmarca, que se enmarca en el Robotic Fest, que es el primer encuentro de robótica educativa 100% online, donde tuvimos más de 6.000 estudiantes aprendiendo a programar en diferentes lenguajes, en C++, aprendiendo Arduino, electrónica, y luego teniendo un gran desafío que fue el torneo como tal. Y nosotras, bueno, como organización y con el Centro de Innovación, nos propusimos que debían participar más mujeres, que es importante que más mujeres se involucren en el mundo de la ciencia. Y por lo mismo este torneo, cada equipo tenía la obligación de tener al menos una integrante, una niña, una joven. Y con estos esfuerzos tuvimos un 25% de concursantes mujeres que queremos superar. Y por eso también hoy día nos encontramos para poder hacer un zoom a esta realidad educativa que no es de ahora, sino que data de una larga historia. Y yo para abrir el conversatorio lo voy a hacer de esa forma y les voy a contar un poco la historia educativa que ha tenido nuestro país y estas brechas de género como se han ido cortando, pero no por eso se debe bajar esta lucha constante. Bueno, para comenzar, en el inicio del siglo XX, la educación constituía un bien escaso al que accedían solamente los estratos altos y en particularmente los varones. Alrededor de los años 50, mujeres comenzaron a ingresar de forma más regular, sobre todo a la educación primaria y secundaria, pero también ya el ingreso al mundo de la universidad. Pero no fue hasta finales del siglo pasado que el ingreso se volvió más paritario. En este sentido, Chile ha habido una alza sostenida en la cobertura de la educación formal. Podemos encontrar que hay misma cantidad de hombres y mujeres dentro de la educación formal en la primaria y la secundaria, pero que constantemente se han mantenido estas brechas de género, principalmente cuando eligen qué carrera estudiar. Entonces, si hacemos un zoom en este sistema educacional chileno, podemos dar cuenta de una fuerte segregación en las áreas del conocimiento que involucra la STEM y que se agudiza en la educación superior. Por ejemplo, las disciplinas de la STEM, que por su sigla en inglés agrupa las ciencias básicas, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, están altamente masculinizadas.
Esta segregación es consecuencia de una serie de brechas que están presentes a lo largo de todo el ciclo de la vida. O sea, comienzan cuando somos muy pequeñas. Y esta ciencia, entonces las STEM, han sido altamente masculinizadas y otras disciplinas han sido altamente feminizadas. Y por supuesto, acá esto impacta fuertemente en el mundo de las mujeres, en el acceso laboral, la capacidad de escalar en la escala social, etc. Algunos estudios cuentan que en Chile solo el 25% de las personas que ingresan a carreras STEM son mujeres, incluyendo toda esta ciencia, la ingeniería, las matemáticas. Y acá es clave recalcar cómo estereotipos de género en el sistema educacional no solo impactan las decisiones de las mujeres que ingresan a la educación superior, sino también incide en las decisiones que toman los hombres al ingresar a la educación superior. Por eso es importante profundizar, y desde una perspectiva de género, por qué casi más de la mitad de los hombres estudia ingeniería y no opta por otras carreras del conocimiento. Otra cosa importante de relevar tiene que ver con las expectativas, por ejemplo, que tienen los padres sobre sus hijas. Y solo el 16% cree que sus hijas pueden estudiar carreras STEM. Entonces, la autoconfianza que es construida a partir de estos resultados genera un gran impacto en el entorno y en la vida de las niñas, en donde está demostrado que el apoyo de su familia, de los padres y tener referentes, genera otras decisiones y poder, por supuesto, participar en otras áreas de perfeccionamiento de la educación superior. Esto lo podemos encontrar en la literatura, como que se llama barreras de ingreso, internas o externas, que tiene que ver principalmente con los roles de género, con la percepción que tenemos de sí mismas, pero también la percepción que tienen los otros de nosotras. Entonces, para poder reflexionar sobre esta desigualdad de género en las ciencias y sobre todo comprender las trayectorias de éxito, quisimos invitar a todas estas invitadas, a todas estas expositoras, jóvenes, mujeres del mundo más de la academia y también desde la docencia, Rodrigo y Judith. Porque en esta conversación queremos generar una sistematización de estas vivencias y darle sentido a incluir la educación desde una perspectiva de género, para poder romper con las brechas de género a partir del quehacer docente y, por supuesto, desde la casa. Por eso, en primer lugar, las quiero dejar con Jocelyn, que es profesora, investigadora de la Universidad de Chile y experta en pensamiento computacional y programación. Gracias por esa introducción. Bueno, yo creo que para agregar a todo lo que ya han dicho, o sea, el tema principal aquí son los estereotipos y las barreras de ingreso. O sea, nosotros en nuestras investigaciones ya hemos visto, y en realidad no es que esto solamente de Chile, es algo que se ve más o menos en varios países que tienen como características similares a las nuestras, de que simplemente las chicas a una temprana edad deciden no entrar a las ciencias. Y por mensajes que les llegan culturalmente de que en realidad ellas a lo mejor no son tan aptas para estas áreas o que no tengan referentes en el área al cual vean un modelo de rol al que puedan seguir. O sea, nosotros hemos hecho experimentos, por ejemplo, con talleres de programación con niños de 10 a 12 años, y si tú le pides que dibujen a alguien que trabaja en la computación, los hombres naturalmente dibujan nombres, ¿ya? Y las mujeres están divididas, ¿ya? Algunas de estas mujeres dibujan mujeres en computación porque en realidad vienen de familias con cierto background, ¿cómo se llama? Ya conocen un poco la tecnología, saben un poco, tienen un padre o un tío, una tía, alguien que trabaja en tecnología y saben que ellas pueden participar en esta área, tienen un interés también por esta área, pero la otra mitad dibuja hombres porque eso es lo que conocen, ¿ya? Y es chocante ver que después del taller, al darse cuenta que ellas también pueden usar la tecnología, cambian de parecer y dibujan mujeres también usando la computación, ¿ya? Entonces, pasan de ser personas que creen que solamente pueden ocupar la tecnología a ser personas que en realidad se dan cuenta que ellas mismas tienen problemas que pueden resolver usando la computación. Y eso en realidad yo creo que nos falta empoderarnos como mujeres también dentro de la tecnología, que la verdad es que si no estamos participando en todo lo que es desarrollo de tecnología,
todos los problemas que nosotras tenemos no están siendo considerados, ¿ya? Lo vemos también con el desarrollo de aplicaciones de software, que como dicen, ya han dicho, en realidad hay una muy baja participación de mujeres en tecnología en la industria del software en Chile. Entonces, muchas veces los productos que vemos no consideran nuestras voces, ¿ya? Por ejemplo, imagínense, yo soy una mujer de cierta edad, entonces mi SAPRE, que debería saber que, por ejemplo, yo no tengo hijos, me manda un recordatorio, un saludo del Día de la Madre. Entonces, claramente ahí habían ciertos sesgos de la persona que programó esa funcionalidad y ni siquiera lo pensó. O sea, no siempre hay malicia detrás de este tipo de desarrollo, pero son cosas que ocurren, ¿ya? Entonces, esa es una de las cosas que hemos visto que hay que empezar muy temprano, ¿ya? Y por eso quiero agradecer lo que están haciendo el Ministerio de Educación con el Plan Nacional de Lenguajes Digitales, que hay que empezar muy temprano, porque la segunda cosa que nosotros vemos, por ejemplo, cuando las personas llegan a la universidad, yo hago clase en primer año de ingeniería, hago cursos de programación, obviamente, y lo que vemos es que hay muchas personas que, por ejemplo, no han tenido acceso a computadores antes, entonces ven a otras personas que sí han tenido acceso y confunden el saber computación con tener acceso a computación, ¿ya? Y me lo explico un poco mejor, que básicamente hay personas que ya han participado en talleres, ya han ido a competencias de programación, ya tienen algo de experiencia, pero los compañeros no saben eso. Los compañeros lo único que saben es que estas personas son secas, saben programar, saben resolver problemas. Y muchas veces son hombres, porque tienen un cierto interés y los papás les buscan talleres para que vayan, o el colegio ya ofrece algún tipo de taller. Entonces, muchas veces las mujeres me dicen, ¿sabes qué? En realidad yo quiero estudiar tecnología, pero estoy en cuarto medio y todavía no he aprendido a programar, entonces no puedo estudiar tecnología. Y es como, no, atrévete, tienes que hacerlo, ¿ya? En realidad los compañeros que parecen que saben más es solamente que han tenido mayor exposición a tecnología y no que en realidad saben realmente más que ellas, ¿ya? Así que por eso el tema de reforzar y de romper en realidad los estereotipos es importante, ¿ya? Y ojo que ahí los estereotipos no están solamente en las estudiantes, están también en sus profesores, en sus docentes, en su ambiente familiar muchas veces. O sea, me ha tocado ver, por ejemplo, en una fiesta que le regalen un robot a uno de los niños y entonces todos lo quieren probar y adivinen lo que pasa. Todos los hombres lo pueden probar primero y cuando ellos se aburren del juguete recién se lo pasaron, dejaron que la niña jugara con el robot. Y eso en realidad es bien triste, ¿ya? Así que por eso iniciativas como estas son súper importantes. Y ahí ese tema de hacer, por ejemplo, todo en virtual, en pandemia, yo lo encuentro espectacular porque esa es otra brecha que tenemos como país muy fuerte, el acceso a la conexión y el acceso a computadores. Y muchas veces nos cuesta distinguir, por ejemplo, poder hacer cosas en computación con tener buenos equipos, una conectividad rápida, y la verdad es lo opuesto, ¿ya? O sea, para realmente trabajar en computación hay que desarrollar el pensamiento lógico, creativo, y no solamente tener un computador muy capaz, ¿ya? Así que hay que realmente pensar qué quieres hacer, ¿ya? Y yo creo que muchas veces a la gente le cuesta separar el computador físico de lo que puede hacer en la computación, ¿ya? Entonces son todos sesgos que vamos encontrando. Otros sesgos que encontramos, por ejemplo, en nuestras investigaciones es que, por ejemplo, las docentes mujeres a veces comunican sus miedos acerca de la tecnología a sus estudiantes mujeres, pero no a sus estudiantes hombres, ¿ya? Que están más dispuestos a fallar y si fallan, en realidad le echan la culpa al computador, a la herramienta, a cualquier cosa. Están más dispuestos a experimentar a las mujeres que en realidad quieren que todo salga perfecto de una. Si en realidad no funciona, entonces ellas son las que no saben. Y son mensajes que hay que tratar de combatir con más reforzamiento y ayudarlas a entender que en realidad esto es un proceso iterativo, ¿ya? O sea, uno no sabe de una tecnología. Yo creo que a mi edad, que ya sé mucho el lenguaje de programación, no puedo decir que soy una experta en ninguno de ellos, y está bien, así es la tecnología, siempre estamos aprendiendo, siempre estamos cambiando, pero es importante poder comunicarle esto también al resto de la gente. Así que con eso termino. No, muchísimas gracias, Jocelyn, y qué importante lo que hablas, o sea, en primer lugar, como desde
la infancia se crean estos estereotipos de género y permanecen a lo largo de la vida, y qué importante también es la investigación, porque sin la investigación no tendríamos herramientas para poder discutir y hacer estos espacios de conversación y también plasmarlos en políticas públicas. Entonces, eso es muy valioso. Así que muchísimas gracias por tu exposición. Bueno, en segundo lugar, nos vamos a tener ahora la exposición de Catalina Torrent, que es socióloga, investigadora de la Universidad de Chile y experta en políticas públicas, para tener una mirada sobre el acontecer político también. Chuta. Gran labor. ¿Se escucha? Sí. Ya. Bueno, primero agradecer la invitación a las chicas, a País Digital, al Ministerio. Compartirles un poco, como dice Pilar, una mirada respecto de las políticas públicas y mirar un poco el contexto. Bueno, quienes han tenido experiencia, ¿cierto?, con los temas de la robótica saben que no es algo nuevo, ¿ya? Esto para nada es un tema nuevo. En particular en educación, ya desde la década de los 60, ya Simon Papert, ¿cierto?, hablaba de la importancia de la programación, la robótica, y que eso tenía un efecto para el desarrollo cognitivo, ya en desarrollo de habilidades. Si nos vamos ya como a la política en Chile, la política educativa, desde la década de los 90 en adelante, ya desde el Ministerio de Educación, el Centro de Tecnología Enlace, fue el encargado de liderar la política de informática educativa, que luego se conoció como política de tecnologías en educación. Bueno, una de las primeras preocupaciones, ¿cierto?, primero fue masificar el acceso a equipamiento, a Internet, y que sabemos que hasta hoy en día permanece con altas brechas, sobre todo con la ruralidad, ¿ya? También se hicieron muchos esfuerzos desde la política por incorporar una integración pedagógica de las tecnologías, ¿cierto? Cómo podemos enseñar de otras maneras, innovar en la pedagogía a través de las tecnologías. Se promovió, se integró en el currículum las habilidades TIC para el aprendizaje. Y dentro de todas estas políticas también siempre han habido esfuerzos por innovar e introducir iniciativas que tengan que ver con la programación y con la robótica, ¿ya? Siempre ha sido como un tema, digamos, bien particular, iniciativas particulares desde el Ministerio, que no tienen tanta cobertura, la verdad. Casi siempre las acciones o las iniciativas, si bien han sido, yo diría, permanentes, la cobertura que alcanzan a tener es entre un 1 o un 5% de establecimiento. Hoy en día, los últimos datos que tenemos sobre robótica en Chile fue una encuesta que desarrollamos en el 2019 y que veíamos que más o menos un 26% de establecimientos trabajaban algo de robótica. Entonces ya la misma robótica se convierte en una rareza dentro de nuestro sistema escolar, ¿ya? Entonces esa, como ya la baja probabilidad de que un niño o una niña se puedan topar, ya para las niñas ya es mucho peor. Entonces, como poniendo eso como el contexto como de la robótica en el país, y los desafíos que tenemos, también teníamos evidencia de que cuando además llegábamos y lográbamos llegar con robótica a las escuelas, se replicaban las brechas que vemos, por ejemplo, que hay para el ingreso de carreras en educación superior que tienen que ver con ciencia y tecnología. Alrededor de un 30% eran niñas las que participaban en estos talleres, ¿ya? Otro tema que les quería comentar es también la preocupación de que la robótica frecuentemente se trabaja como un tema extracurricular, ¿ya? Eso también hace muchas veces que son aún menos los chicos que puedan participar, ¿ya? Hoy en día tenemos muchos desafíos. Recordemos que hemos vivido una pandemia terrible, ¿ya? Y que eso tenemos evidencia de que se ha producido un enorme rezago en aprendizajes y un rezago en desarrollo de habilidades socioemocionales, habilidades motoras, de los cuales tenemos que preocuparnos. Entonces, el llamado es a que también todas estas iniciativas que trabajan con la robótica puedan incorporar cómo también poder aportar a objetivos de aprendizaje, ¿ya? Porque tenemos un desafío ahí. Y llegando a, vamos a tratar la perspectiva de género, dentro de las iniciativas públicas que se han desarrollado en el Ministerio de Educación, hace unos pocos años atrás, bueno, yo fui parte de un equipo que está bastante motivado con que
teníamos que trabajar estas brechas, porque habíamos tenido y habíamos logrado levantar evidencia de que teníamos esta enorme brecha en nuestras propias iniciativas, ¿ya? Entonces, recordar, ¿cierto?, que el Estado de Chile tiene compromisos internacionales vinculantes que obligan a los gobiernos a generar acciones, ¿ya?, para, combatir estas brechas, ¿ya? Eso está a cargo de la institucionalidad hoy en día del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, ¿ya?, y que lidera esto y coordina las demás carteras del Estado, ¿ya?, para que hayan compromisos con metas concretas, ¿ya? Y desde la educación existe una meta concreta que es aumentar la participación, ¿ya?, de mujeres en STEM, ¿ya?, o en áreas tecnológicas. Y en eso entonces, bueno, cuando pude participar en el Ministerio desarrollando en estas iniciativas, lo que hacíamos es comprometernos con acciones concretas. ¿Qué tipo de acciones? Partimos con cosas como incluir el lenguaje inclusivo, incluir modelos de rol, preocuparnos de que cuando hay fotografías haya niño y niña. Y más allá, cuando hacíamos formaciones con docentes, incluíamos un módulo completo para abordar la problemática de las brechas de género, ¿ya? Y aún más allá dijimos, sigamos avanzando, incorporemos, por ejemplo, cuotas, como lo que se hizo con País Digital, incorporar que existan niñas más niñas que participan en estas instancias. Y bueno, lo último que les quería dejar como una reflexión, que también, que proviene un poco desde la educación superior, a la que estoy enfocada hoy en día, es, hay un grupo, digamos, de universidades, de investigadores, con la Comisión Europea, junto con la National Science Foundation y Stanford, que están trabajando en revisar cómo incluimos la perspectiva de género en la manera como hacemos conocimiento, cómo hacemos ciencia, ¿ya? Y para graficar un poquito eso, tratamos de que las políticas han tenido 3 ejes, ¿ya? Hacen una revisión de qué tipo de políticas han existido al respecto, y una de ellas es abordar el problema del número. Hay menos niñas, queremos que haya más niñas y más mujeres. Otra es cómo cambiamos la cultura, ¿ya? ¿Cuáles son nuestros problemas donde replicamos estereotipos, donde tenemos prácticas discriminatorias, que no acogemos la diversidad, ¿ya? Y generar políticas para eso, que puede ser capacitaciones en temas de enfoque de género u otras, ¿ya? Así como las cuotas de género pueden aportar, ¿cierto?, a incrementar el número, estas otras que tienen que ver más con formación, acciones para cambiar la cultura. Y por último, este tema que ellos trabajan es cómo incorporar la perspectiva de género en la manera que hacemos el conocimiento, en la manera que hacemos nuestras creaciones, ¿ya? Y ahí, bueno, les traigo como, no sé, un ejemplo así, el mismo que mencionaba Jocelyn, de los videojuegos, una industria por mucho tiempo muy masculinizada, ¿ya?, hecha por hombres para hombres, y que en realidad sabemos que hoy en día eso no es así. Muchas niñas le encantan los videojuegos y hay nuevas, ¿cierto?, muchas mujeres programadoras, pero no es suficiente con eso. Es velar porque el producto que nosotros hacemos, la creación, la innovación, el videojuego en este caso, vele por no replicar tampoco estereotipos de género, ¿ya? Yo les traigo también otra anécdota de la última, para que con eso cierro, que una vez estábamos, bueno, en unas capacitaciones que eran para docentes, y nos pasaba que habíamos conseguido una profesora, que era nuestro modelo de rol, que así se llama como en la academia, para mostrar que hay profesoras que trabajan con robótica, y súper motivada la profe, y trabajaba con niñas y niños. Y cuando nos presenta su proyecto, ella lo que hacía era que con unas tarjetas Arduino, las niñas tenían que trabajar en una muñeca bebé y los hombres tenían que trabajar en un autito o algo así, ¿ya? Entonces, en ese tipo de proyecto estamos replicando los estereotipos donde la mujer está relegada, ¿cierto?, a la esfera reproductiva, ¿cierto?, a los espacios de cuidado, y los hombres a la esfera productiva. Entonces eso se los dejo también como para la reflexión de cuando hacemos robótica, realmente incorporemos como todas estas miradas de cómo incorporar la perspectiva de género. Sin duda alguna tenemos que aumentar el número, pero también la forma de cómo creamos, incorporamos el género en nuestras soluciones. Eso.
Muchas gracias, Catalina. Y qué importante lo que comentabas, porque no es solamente la implementación de la infraestructura como comenzó con Enlace, también es la forma de cómo se van a relacionar los niños y las niñas al interior de la sala de clase y entregar nuevas oportunidades a las jóvenes también para tener nuevas perspectivas, sobre todo pensando en sus carreras profesionales. Entonces, muy, muy importante. O sea, si no, replicamos lo mismo, como comentaba en el último ejemplo. No, pero muchas gracias. Bueno, ahora las quiero dejar con una gran expositora que es Micaela Riquelme, estudiante, activista en Tremendas y además fue la ganadora del equipo del Robotic Fest, el primer lugar con Master Seat. Ya, hola, nada, primero me presento, ¿no? Me llamo Micaela Riquelme, tengo justo 17 años ahora, terminé tercero medio, voy a pasar a cuarto medio, así que estoy a puertas de elegir mi carrera profesional. Y es muy potente estar acá primero y escuchar a todas, bueno, y a todos, y escuchar lo potente y que es la cultura y lo importante que es cuando se habla de robótica y también en perspectiva de género. Porque yo vengo de una familia completamente tecnologizada. Mi papá es ingeniero informático, mi hermano está estudiando eso, mi mamá es profesora de tecnología. Entonces en mi casa nunca fue un tabú esto de que me gustaran los autitos, que me gustara armar legos. No, nunca. Pero hasta que llegué al colegio, estaba en primero y segundo básico, y aunque esto no tiene que ver mucho con la tecnología, sí se ve el cómo a las mujeres nos miran distinto que a los hombres. Porque me acuerdo, o sea, me lo cuentan como anécdota, me acuerdo bien poco, nada que decir, segundo básico, era chica, pero de que el colegio les dijo a mis papás, ¿saben qué? La Mica es un poco hiperactiva, es un poco mandona. Entonces, tienen que cuidarla porque, pucha, tienen que como guiarla de buena manera, pero tenía un compañero que era igual a mí, pero no, él era un líder innato. Y yo decía, pero que cuando me lo contaron yo decía, ¿qué onda? Entonces mis papás, en vez de decirme como que era mandona, me llevaron como, no, tú eres líder, pero tienes que usar tus capacidades de buena manera, y que es muy distinto. Entonces, bueno, pasó el tiempo, tengo la suerte que en mi colegio hay un extracurricular de robótica, entonces me acuerdo que entré y ya estaba lleno de niños de séptimo, octavo básico, yo en cuarto básico, y era la única niña también. Pero yo, hiperactiva, vi un robot bailando arriba de una mesa y dije, voy. Lo único que quiero es ver cómo se hace eso, cómo es posible que un robot esté bailando y se esté moviendo solo, que yo no lo entendía. Y nada, me acuerdo que mis compañeros me miraron súper extraño, me dijeron, no lo toques, que es peligroso. Y yo, ¿pero por qué es peligroso? Yo quiero, no, mejora esto. Entonces en ese tiempo hasta el día de hoy, participamos en una competencia que se llama First Lego League, y donde 3 áreas, una de robot, otra de proyecto y otra de cómo se trabaja en equipo, y me dijeron, Mica, yo quiero programar. No, tú vas a pintar. Y yo, ¿y por qué tengo que pintar yo? Entonces pasé a lo menos 3 años pintando, investigando, haciendo el proyecto científico y haciendo, cosas de mujer según mis compañeros. Hasta que, los más grandes se fueron. Yo no es que llegué a ser la más grande, era como una de las medianas en edad. Y dije, no, ya, me aburrí. No, de verdad, yo soy mucho más que cortar un papel. Quiero hacer esto, a lo menos déjenme intentarlo. Como en bola hasta no me gusta, si eso está bien que no me guste, pero quiero intentarlo. Entonces, igual es potente el tener que decir que me tuve que ganar el espacio, y más en mi propio equipo, con mis propios amigos. O sea, en ese momento no era mi amigo, el día de hoy sí, yo los quiero mucho. Pero es como potente decir, claro, eso de que me tuve que ganar el puesto, pero filo, me lo gané. Pero lo positivo de esto es que lo que yo sufrí no lo sufrieron mis siguientes compañeras. Porque las siguientes compañeras que llegaron, ellas pudieron elegir qué es lo que querían hacer, a qué se querían ir. Sí, probablemente a una compañera no le gustaba programar, pero sí le gustaba diseñar el robot. Está bien, pero que nos den esa oportunidad.
Y por eso es tan importante estas instancias en donde se les dan los espacios a las mujeres. O sea, la primera competencia, además de la First Lego que participé, fue Technovation, una competencia de innovación hecha para mujeres, hecha para y por mujeres. Y también fue muy potente el ir a... Porque claro, ahí teníamos que desarrollar un proyecto de innovación con algún problema de las ODS y así. Entonces también fue muy potente el poder entrar a un auditorio lleno de otras niñas de mi misma edad, un poco más grandes, un poco más chicas, que tenían proyectos bacanes y con jueces bacanes también, en donde yo decía, esto no es solo de hombres. O sea, mis compañeras que tienen el mega proyecto, ellas lo hicieron solas. Entonces ahí también yo decía, obvio que esto no es solo de hombres, no, las mujeres somos igual de capaces. Entonces, dado todas estas experiencias, yo dije, no es posible que más niñas que tengan las mismas ganas que yo no puedan ni siquiera intentarlo. O sea, yo hoy día soy activista en Tremendas, en distintas fundaciones, para poder sacar la voz, para hacer la voz de niñas que o no tienen la voz, o tal vez tienen la voz, pero no están siendo escuchadas. Entonces también por eso fue muy potente el participar en Robotic Fest, porque participé con mis 3 mejores amigos y dijeron como, justo hay un cupo para mujeres. Y yo, ¿me iban a dejar de lado? Y yo, no, pero hay un cupo para mujeres. Y yo, ya, ok, démosle. Y también el Robotic Fest no era solamente una competencia, las competencias en general no son solo competencias para, para como demostrar las habilidades que tienen en programación, etcétera, sino que era más un proceso, porque yo, por ejemplo, sabía C++, un poquito. Un compañero sabía Python, otros compañeros sabían solamente el lenguaje de Lego. Entonces, lo que hicimos fue aprender de todos, lo importante que es tener modelos de rol, que no solo sean más grandes y en mi caso sean mujeres, sino que yo pueda aprender de mi propio compañero. O sea, en nuestro caso nosotros nos miramos y dijimos, ¿en qué vamos a programar? Así, y ellos dijeron como, ya, programemos en C++, ya que tú sabes. Yo, no, pero Python, ¿les tinca Python? Y ninguno sabía mucho de Python, pero fue como, ya, pero aprendamos todos. Y eso fue lo importante, porque en la competencia sí teníamos que programar este robot como que anduviera solo en un mapa que no sabíamos cuál iba a ser, y lo sabes. Y claro, fue potente el decir, ay, es que no me sale, y otro compañero, ay, es que a mí sí. A ver, y aprender entre todos es muy rico, y más con gente de mi misma edad. Y nada, yo creo que también lo importante, aquí voy con lo otro que quería hablar, era sobre el trabajo en equipo. Creo que en robótica y en la STEM en general se ve mucho esto de que, estos típicos estereotipos que aparece un científico loco, hombre, en un cubículo y con los pelos parados. Como que ese es el estereotipo, y la tecnología en general no tiene que ser solamente un lugar individualizado y de hombres. Como tenemos que aprender que, o sea, esto nos lo demuestran todas estas competencias, y por eso también es importante que vayamos desde chicos aprendiendo el pensamiento computacional, lo importante que es el trabajo en equipo y distintas como habilidades que nos sirven hasta el día de hoy, y no necesariamente en tecnología, sino que en la vida en general. Entonces, sí, es muy importante Hoy me fui. Pero filo, a lo que iba era que el trabajo en equipo es importante porque una cabeza no piensa tan bien, o sea, puede pensar súper bien, pero miles de cabezas piensan mejor que una. Entonces eso también es lo importante de no individualizar estos espacios y empezar a tener estas habilidades y aprender que probablemente yo no lo sé, pero mi compañero sí, y él probablemente no sabe algo que yo sí sé. Entonces, ¿qué es algo más rico que poder aprender del otro? Y también aprender de las mismas mujeres. O sea, yo hablo de Technovation, de Tremendas, de Inspiring Girls, que son fundaciones completamente de mujeres y que aprendemos de nosotras mismas y tenemos estos role models que decimos como, si ella pudo, yo también puedo.
Entonces, por eso es importante estar acá todas y todos también y seguir empoderándonos, y también para que no suceda esto de que ya las niñas que son líderes no son mandonas. Quiero terminar con eso, ¿no? Creo que hay que dejar esto de las palabras con connotaciones negativas como es el ser mandona. Creo que todos tenemos un líder dentro y que tenemos que sacarlo y tenemos que como abrir la voz para eso. Así que eso quería hablar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mica. Qué sabias tus palabras, porque de seguro tú abriste camino. Y yo creo que eso están haciendo todas las mujeres que están acá, los profesores igual, abrir camino. Porque ahora más niñas pueden participar en ese taller en el colegio, porque tú fuiste una referente. Y pucha que hace falta el referente. Así que muchísimas gracias, y también me quedo con tus palabras de que el conocimiento tiene que ser diverso. Y en esa diversidad está la ricura de aprender. Así que muchísimas gracias. Bueno, ahora los quiero dejar con Juliana Bañados y Rodrigo Damén, que son de Valparaíso, ganaron el 3er lugar del Robotic Fest. El equipo Bunkisuro, un equipo liderado por mujeres, solo había un chico, así que era la rareza del torneo. Y quiero que nos cuenten su experiencia de éxito para llamar a tantas niñas y jóvenes a participar. Bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad nos sentimos excelente el hecho de participar acá. En las historias que estoy escuchando acá, me encantaría decirles que me siento sorprendido, pero lo he visto tanto en mi colegio, en mi comodidad, que digo, oh, esto también lo vi, y me siento muy halagado de eso. Porque eso es lo que queremos conversar con ustedes, compartir con ustedes nuestra historia, nuestro equipo de robótica Bunkisuru. Y más que nada, bueno, para empezar, nosotros venimos del Colegio Patricio Lynch de Valparaíso. Tenemos una historia, nuestro equipo de robótica tiene una historia más o menos va a cumplir 10 años de existencia, nació en el 2012. Y es un equipo que empezó con un grupo pequeño de jóvenes, pero siempre con algunos niños. En su primera instancia fueron más niños que niñas, pero a medida que fuimos avanzando, las niñas fueron avanzando también en su participación. Y bueno, más que nada quería como presentarme. Yo soy el profesor Rodrigo Dagmen, Juliana Variado aquí al lado mío, y queremos como compartir con ustedes qué claves hemos tenido dentro de nuestro equipo, qué cosas especiales se han generado. Tuvimos que hacer una reflexión respecto a ello para determinar qué es lo que estamos haciendo bien para que la participación femenina en nuestro equipo sea tan poderosa como lo que es hoy, ¿ya? Y de lo cual yo me siento extremadamente orgulloso. Bueno, hola, yo soy Juliana Bañados, tengo actualmente 18 años y acabo de egresar del Colegio Patricio Lynch, el cual me estuvo desde primero básico, desde muy chiquitita, y desde cuando yo en séptimo básico, con 12 años, quise entrar a este equipo Bunkisuro. Bueno, algunas de las claves que nosotros tenemos, ya que afortunadamente tenemos una gran presencia femenina en nuestro equipo, son la motivación, inspiración y oportunidad. Principalmente inspiración es una palabra que a mí me gusta mucho porque he tenido muy grandes referentes en mi equipo de quienes son las alumnas más grandes, quienes estaban en cuarto, tercero medio principalmente. Ellas siempre estuvieron como, ven, acércate, aprende con nosotras. Si no, uno podría pensar, yo antes era una persona muy tímida, muy tímida, me gustaba mucho hasta saludar a la gente, era muy introvertida, y ellas sin duda alguna eran personas que me abrieron el camino y me enseñaron a como, no importa si te equivocas, tú estás aprendiendo. No importa si te equivocas 10.000 veces, de todos esos errores vas a adquirir algo. Y que sin duda ellos me dieron una oportunidad muy grande. También mi profesor, que sin duda alguna ha sido uno de mis mayores referentes en todo este ámbito, de que él nunca ha hecho diferencias de, tú eres hombre, vas a hacer esto, tú eres mujer, haces esta otra cosa, sino que los ve a todos igual. Entonces eso es algo de que sería magnífico que para todas las personas en este mundo y en este país pudiesen tener esa oportunidad y que se encontraran con personas así de importantes y de inspiradoras. Así que eso puede continuar. Bien, dentro de los otros puntos mencionados tenemos el concepto de la autonomía,
Ya sentimos que es muy importante que las niñas busquen su autonomía. Muchas veces nos ha sucedido que algunas niñas cuando ingresan se sientan y esperan una indicación. Y para que se cree este fenómeno donde las jóvenes sean líderes, tienen que descubrir a través de ellas mismas. A los jóvenes, a los varones, cuando son pequeños, se los deja como anda a jugar. Y las niñas, quédate acá, que nosotros te protegemos. Y se entiende cuál es la finalidad de ello desde el ámbito de quizás parental. Pero el descubrimiento es súper importante para generar este fenómeno que nosotros hemos visto. Y el otro concepto importantísimo es la autoestima. Si bien es cierto, la autoestima es un concepto transversal, sea niño o niña, en la niña en lo particular es de mayor relevancia porque le permite superar un sinfín de barreras. Siempre decimos, esa niña es empoderada. Cuando decimos esa niña es empoderada, claro, estamos hablando de una persona con decisión, ¿ya? Y cuando hablamos de una persona de decisión, es una persona que dice yo puedo, yo quiero, yo puedo, yo hago. Y cuando llegamos a ese punto, ya estamos hablando de una persona formada, llena de habilidades que uno tiene que ir desarrollando. Y otro concepto, otra clave importante es el error. Como bien dijo Juliana, muchas veces tenemos jóvenes que se equivocan y cuando se equivocan se retraen. Y claro, yo como profesor te puedo decir, te puedo hacer un sermón gigante que el error es parte del aprendizaje. Pero cuando una compañera te dice, tranquila, nos ha pasado todo, pueden hacer mucho más de lo que yo puedo hacer como docente. Entonces, lo que a veces tiene que hacer el profesor es, aunque suene extraño, retroceder un poquitito y generar estas instancias donde los mismos jóvenes se vayan motivando e inspirando entre ellos. Cabe destacar que yo hago una gran diferencia entre el concepto de motivar e inspirar. Motivar para mí es como tú puedes, mis palabras de apoyo, pero inspirar tiene que ver con dar el ejemplo. A veces lo doy yo, pues quizás en mi trabajo, mi insistencia, como lo doy, a veces lo da otra colega que puede ser referente femenina, como la profesora Paulina, o puede ser también otra compañera, que a veces es extremadamente poderoso, como bien lo mencionaba Juliana. Y la proactividad, dejarlas ser, que nazca de ellas, que ellas sientan que tienen el control del proyecto, que no es necesario que uno le haga un listado de cosas, y que cuando yo llegue diga, profesor, hice este informe, revisé el diseño y lo pasé al computador de tal manera, y yo simplemente, fantástico, excelente, ¿y cuál es tu propuesta? No, yo creo que tenemos que hacer esto y lo debatimos. Y no hay un espacio. Nosotros trabajamos, bueno, Juliana quizás se ríe porque de años yo digo, chicos, media luna. ¿Qué significa la media luna? Significa que todos se tienen que poner en una situación de media luna y ninguno, sin excepción de los que estén en las salas, esté del equipo o no esté del equipo, puede estar detrás de la media luna o puede estar delante de la media luna. Y ese es un signo de como equidad, no importa si eres varón o si eres niña, eso pasa al otro lado. Y si bien es cierto, hay gente que hace diferencia con el género, no, yo hago diferencias con las habilidades. Por ejemplo, hay jóvenes que llegan al laboratorio y dicen, profe, yo no sé nada de matemáticas, así que no me pide programar. Pero a veces las habilidades de la programación se pueden adquirir a través de la música, por ejemplo, y después tengo una bestia de programación que nadie puede entender cómo lo logró, y eso son pequeños detalles que ahí es donde tienes que hacer la diferencia. Y cuando tú logras entender eso como docente, puedes generar instancias de equipo como lo que estamos viendo hoy en día. Bueno, también otras son comunicación efectiva y trabajo colaborativo. Algo que muy bien decía Micaela y que comparto totalmente es esto del trabajo en equipo. Es magnífico trabajar y aprender a trabajar en equipo. Para algunas personas es muy complicado, pero es un proceso. Uno al final, toda la vida está rodeado de personas y son habilidades que de una u otra forma también son muy bonitas de adquirir en medio de la robótica, de la tecnología, porque no es solamente esa habilidad de comunicarse, sino que de que, como decía, del trabajo colaborativo, de que quizá uno es muy bueno para la música, quizá yo soy muy buena, no sé, en mi cuaderno, mi querido cuaderno de ingeniería, donde yo anoto todas las cosas que pasan
ya sea con el robot o con nuestro equipo, pero esa instancia en donde ya quizás tú no sabes tanto de esto, pero yo sí sé de esto, pero podemos aprender juntos. Y eso es algo que es muy bonito y que sin duda alguna tiene aprendizaje de todo aspecto, de comunicación, de ya sea aprendizaje simplemente académicos o como puros. Es algo que 100% es muy efectivo dentro del desarrollo como una persona. Bueno, y un punto extremadamente importante que aquí yo creo que es fundamental para lograr poder llegar hasta este punto es el concepto de la inclusión, ¿ya? Ustedes saben que yo, por ejemplo, tengo una selección, tengo varias selecciones. Estaba la Robotic Fest, que ustedes conocieron a las 4 chiquillas y un chiquillo que estaba dando vueltas. Que claro, en ese concepto este niño fue incluido. No hubo, a veces uno piensa, si yo estuviese afuera y hiciera una hipótesis, por ejemplo, quizás me encontraría que existiría un grupo de niñas, como la selección BRC, que es la selección más grande que tenemos, que ahora está luchando para ir a un mundial. Ahí tenemos 7 niñas y hay un chico que quería entrar. Pudo haberse generado el fenómeno que ellas le cerraran la puerta y le dijeran, ¿sabes qué? Esto es de niñas. Y no, le abrieron la puerta, le dijeron, siéntate en casa, ayúdanos con esto. Claro, el liderazgo lo llevaban ellas. Y él muy respetuosamente aprendió y se dio cuenta y no se sintió atacado. O sea, a lo que voy, ellas fueron las que dieron la gran lección de no generar estas barreras que estamos conversando ahora. Y esa era la lección más grande que tenían que adquirir como personas, ni siquiera como hombre o como mujer, sino como personas. Y si llegamos a generar esto y llevarlo a superar las fronteras, quizás podemos generar un mejor Chile prontamente. Y tenemos unas imágenes que queríamos mostrar, pero quizás después las compartimos a través de las redes, no se preocupen, ¿ya? Listo. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Juliana. Qué importante las enseñanzas que nos dejan, porque sin duda lo que hay que hablar acá es un tema desde la igualdad. Y al final todos queremos eso. O sea, hablar desde una perspectiva de género quiere decir hablar desde la igualdad, no otra cosa. Y ustedes lo han logrado. Sin duda, si los profesores y profesoras nos están escuchando, su ejemplo es una hoja de ruta a seguir y valores a replicar para poder atraer a más niñas y jóvenes al mundo de la robótica. Así que muchísimas gracias. Quiero agregar un pequeño detalle. Sí. Este aprendizaje que he conversado con ustedes no es hacia un solo lado. También lo adquirí de ellos. Ellos me enseñaron a ser quien soy hoy en día. Entonces, no es que yo traje la receta y la traigo, sino es un aprendizaje vivo que tiene que uno vivirlo. Obvio. Y escuchar las voces de los jóvenes, qué tan importante es. Muchísimas gracias. Bueno, y por último, en esta jornada quiero dejar a Judith Barriga, que es profesora de Educación General Básica con postítulo en Matemática y se ha desempeñado también como coach de la First Lego Lee y coach de Programa Tus Ideas, de la Fundación País Digital. Muchas gracias por la invitación. Le agradezco haber compartido con todos ustedes, escucharlos en sus experiencias. Y lo mío que voy a hablar es básicamente desde la experiencia personal que tuve como niña, porque esto de la cercanía a la robótica para mí fue porque siempre me llamaba mucho la atención hacer cosas que hacían los niños. Entonces, por ejemplo, quería jugar a la pelota cuando yo era pequeña, no se podía porque siempre te ponían vestido y el zapato de charol quedaba ahí como dañado porque jugaba en la pelota, no se podía. Entonces ya yo jugaba igual a la pelota. Después mi papá me lleva al estadio, entonces había niñas que nunca jamás habían pisado el estadio. Yo hablaba del estadio y era como, ¿qué? ¿Qué es eso? Así como el fútbol, como algo extraño. Después, con el tiempo, bueno, mi familia fue siempre de educación, entonces mi madrina trabajaba en la Provincial Oriente y tenía máquinas de escribir, entonces, y habían computadores, y yo decía, ¿qué es esto? Y ella me dejaba tocarlos, verlos, y hasta que un día ya obtuve mi primer computador. No había internet en ese tiempo, hablamos del 99, o sea, había, pero era esta conexión súper poco estable y no lo ocupaba. Entonces mi curiosidad llevó a ver el computador, revisar los programas, tener estos disquetes que los niños ya no los conocen, utilizarlos, ver todos los programas y me gustaba mucho. Después le enseñaba a mis primos, porque bueno, ya ahí el enfoque ya de profesora. Y
Y claramente quedó muy grabado en mí el tema de las tecnologías y me encanta. Entonces, luego cuando ya empecé a estudiar pedagogía, fui muchas veces a las exposiciones que habían de enlace, antiguamente en la Católica. Y muchas veces veía estas exposiciones de los colegios de los niños en robótica. Entonces decía, ¿cómo se llega a eso? Entonces hablé un día con un profesor, me dijo, no, tú tienes que postular, hay caminos de cómo hacer llegar a este proyecto. Ya, yo dije, igual ya me queda tiempo para egresar, queda tiempo. Y claro, llegué como mi segundo año de profesora, estaba trabajando en un colegio de hombres, un liceo solo de hombres, y postulé enlace y eran dos opciones, el armado de computadores o el tema del Lego, de robótica de Lego. Entonces se dio la oportunidad que fue Lego y tuve mi equipo, pero claramente bueno, lo que me enseñaron en eso, ahí me encontré con otra brecha, como mujer, en un colegio de hombres, porque esto era jugar. Entonces, ¿cómo yo iba a jugar con ellos si yo era la profesora? Y era algo muy tradicional, o sea, algo que no se podía. O sea, yo estaba rompiendo un bloque que era jugar. Vamos a estar ocupando Legos y es jugar. Entonces, me costó mucho como dar el paso para que el taller subiera y estuviéramos como equipo unidos. Finalmente se pudo y ahí ya lo entendieron. Luego conocí a País Digital y gracias a Twitter estaba buscando algo como para aprender programación porque siempre, como en lo personal, me encantaría estudiar algo como con informática. Entonces, encontré algo de País Digital, postulé y claro, fui de la primera generación del Winter Camp, me acuerdo, de Programa Tu Idea y fue genial. O sea, yo aprendí el App Inventor y bueno, después lo llevé al liceo con los niños, pero con los niños. Entonces, no tenía mi experiencia con niñas. Ya después con el tiempo, como la FLL, el First Lego League, me permitía hacer un valor que hay de la Lego, que es la copertición, que es una palabra inventada de Lego. Me fui haciendo amiga como de los coaches de los colegios de mujeres. Y ahí llegué al profesor del Carmela y ahí hicimos copertición con ella. Y claramente era muy distinto mi equipo al de ellas como en la dinámica. Y las niñas, de hecho, a ellos le enseñaron un montón de cosas con el trabajo en equipo. Que todos al final tenemos ese punto como en común. Y claro, el tema de enriquecerse también de que permite esta copertición porque era compartir, claro, con otro coach que tenía otra realidad. También compartimos con un colegio particular pagado que al lado de nosotros, que teníamos 3 robots, los niños tenían cada robot para cada uno. Porque era uno de los más caros de Chile, el Nido de Águila. Entonces, teníamos muchas experiencias como diversas. Y ahí, bueno, el club de apps, cuando también integramos el club de apps ahí en el colegio, los chicos estaban fascinados. Después el club de apps, pero junior, con Scratch. Eso lo hice con los más chiquititos, primero y segundo básico. Entonces, la experiencia ahí fue otra. Era ver unas caras como de emoción por saber lo que iba a pasar como con Scratch. Y también ahí tuve otra brecha. Pero, profesora, va a jugar en la sala. Entonces, sí, voy a jugar, pero va a aprender. Tranquila, va a haber un producto de eso. Va a haber. Ya, entonces después, claro, sí lo aceptaron, entendieron el trabajo en equipo, se da. Y que he hecho ya ahora, como en mi experiencia, es que ahora estoy en un colegio de niñas. Como que no solamente he tenido mi primer año que fue mixto y después claramente hombres y ahora mujeres. Con las niñas ahora me he topado con que esto que hablamos todos, que la sociedad en sí les dice no. Entonces, como profesora de matemática, muchas veces con ellas me pasa que no, profe, es que si me equivoco, pero te puedes equivocar, o sea, te puedes equivocar. Me miran así como, bueno, sí. Ya, y de a poco he tenido que trabajar como con su conciencia en el sentido de entender que nos podemos equivocar, que si hay error es totalmente natural y no es castigable tampoco, porque como que tienen muy como asumido ciertas cosas que como que el rol lo da el entorno, o que soy mala para matemática porque soy mujer. Yo pensaba que ya eso no existía, pero en la realidad pasa. Entonces,
Y en el tema del taller de robótica con ellas, me he encontrado con que se fueron muy yo las dejé elegir. Como decía Mica, está el diseño del robot, está la programación, ¿cierto? Pero ellas al tiro se fueron al proyecto de innovación. Y me costó mucho sacarlas de ahí para que fuéramos a la programación o que alguna intentara como programar, porque no, la mayoría tenían como 3 o 2 experiencias, pero las demás era como, pero es que, profe, no se entiende, ¿no? O como que les costaba mucho eso. ¿Por qué? Muchas me decían que nunca habían estado, o sea, les gustaban los videojuegos, pero nunca habían jugado algo que fuera complejo. Entonces le decía, pero claro, es que es como un juego finalmente. Entonces las que sabían, las apoyaban en eso y ahí me di cuenta lo líderes que es y qué importante que hay que darle herramientas que sean claras, que darle la seguridad y también me voy a tomar de las palabras de todos ustedes, que es importante eso del valor que ellas aprendan del otro si hay error. Porque ahí sí que se dan cuenta y es impresionante cómo avanzan, cuando ven que la otra te puede aportar, te puede enseñar y juntas podemos equivocarnos y darlo vuelta. O sea, yo tengo 2 equipos, uno pequeño de niñas de 2º a 4º básico y ellas, brillantes, una cosa impresionante en como la solución que había que hacer este año en la First Lego League. Y claro, yo veía la de 2º básico que yo quedé muy impactada en ese momento porque le dijo otra, no, mira, tú tienes que hacer esto y le mostró hasta esta herramienta que es para sacar los Legos. Y le dijo, tú tienes que hacer esto y como que, yo lo sabía alguien que era más pequeña y claro, la aceptaron, ellas construyeron un montón de imágenes, les comentaron a todos los cursos, pasaron contándoles que iban a participar. Entonces, hay iniciativas que ellas nacen como que son muy importantes, como el compartir, el colaborar, las herramientas de permitirles también soñar. Porque yo creo que muchas veces a las niñas, si bien como que los varones está permitido que sueñen y digan, ok, puedo hacerlo todo, pero las niñas no. Como que hay un rol que los encasilla, lamentablemente quizás es un error como sociedad que tenemos, pero tenemos que darles la oportunidad. Y es importante. Desde la perspectiva de la sala de clase, nosotros tenemos ese rol importante que es dar las oportunidades del trabajo en equipo y también, como decía y ya cerrando, aprender que como niños y niñas también es importante el juego. Es importante el juego, el colaborar, el pasarlo bien, el divertirse. Porque si no lo pasan bien, también no es un aprendizaje significativo de ninguna cosa. O sea algo formal el aprendizaje o sea informal, es importante pasarlo bien y comunicarse y también hacer esos nexos como afectivos. Porque finalmente, como decía Mica, ellas ahora son sus grandes amigos y lo mismo pasa con las niñas. O sea, como que hay un nexo que se genera también en ese aprender juntos. Así que, bueno. No, muchas gracias, Judith. Muchas gracias por contar tu experiencia. Pero sin duda en esta mesa hemos tenido muchos puntos de encuentro y me gustaría contarles como algunas de síntesis que hemos sacado. Y sin duda la educación es clave para avanzar en inclusión y disminuir las brechas de género desde temprana edad. O sea, qué importante es poder educar a niñas con seguridad. Y seguro esas niñas de 2º básico están muy empoderadas para lo que se viene y de querer seguir participando también. Pero no hemos dado cuenta cómo el sistema educacional en niñas y jóvenes se les suele asignar ciertos roles, ¿cierto? Y que no se le permite elegir a la hora de aprender, sino que se le entrega directamente un lugar. Para eso, entonces, es muy importante poder entregar ese espacio, de poder intentar, de poder equivocarse, de poder jugar y ser parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estos estereotipos y barreras de género al ingreso también son muy importantes. Sabemos que la primera infancia determina y es crucial a la hora después de elegir carreras profesionales. Por eso, desde temprana edad, como comentaba Judith, es muy importante incentivar y mostrar referentes dentro del mundo de las ciencias y que se sientan capaces de asumir ese rol. También, por supuesto, es importante romper con estos estereotipos de género a temprana edad,
no solo en los estudiantes, sino también en los docentes y en la comunidad educativa, en el ambiente familiar. ¿Cómo afecta qué pueda creer mi papá, mi mamá, mis tíos, lo que yo pueda hacer cuando grande? O sea, ya veíamos, los estudios lo dicen. Muy pocos padres o muy pocos familiares creen que sus hijas, sus niñas, puedan ser futuras ingenieras, programadoras, etcétera. Y, por supuesto, es importante visualizar estos modelos a seguir. Y por eso es muy importante habernos encontrado hoy y poder haber dado y contado nuestra experiencia. Y otra cosa también muy importante es fomentar la autonomía de las niñas, la proactividad, como nos contaba el profesor Rodrigo, y que se atrevan a experimentar, aprender y equivocarse, ¿cierto? Que también Jocelyn nos contaba que era algo que pareciese que las niñas debiesen ser seres perfectos. No se pueden equivocar, no se pueden ensuciar. Entonces, sí lo pueden hacer. Y obviamente todo esto ha tenido consecuencias que la mirada de las mujeres ha quedado excluida. Y ha quedado excluida en el mundo de los videojuegos, pero también en tantas otras cosas, también en tantas otras políticas también. Entonces es necesario levantar estas voces que no se están considerando y que las mujeres pueden ser creadoras de tecnología hoy en día y no solo usuarias de ella. Entonces, es importante comprometerse entonces con acciones concretas y con hojas de ruta a seguir desde el mundo de la academia, desde el mundo educativo, desde las mismas jóvenes que son activistas y han podido sembrar camino hoy en día. Entonces, visualizar estos roles como Micaela, como Juliana, que son ejemplos a seguir, seguir generando cuotas de participación para que en un futuro no sean necesarias, ¿cierto? Y poder hacer estos cambios culturales tan importantes, que se pueden hacer porque la cultura cambia, los paradigmas cambian, las visiones de mundo cambian, entonces no es un trabajo perdido, sino que vamos por buen camino. Y, por supuesto, estar en constante organización y generando alianzas con otras organizaciones, como lo hizo la Fundación País Digital, con el Ministerio de Educación, como lo ha hecho también con la First Legally, con Espartal, en otras fundaciones que están encaminadas y apuntan a estos mismos objetivos, que más niñas y jóvenes aprendan a programar y poder guiar su camino en el proceso de aprendizaje. Y por último, generar conocimiento más diverso, que pucha que es importante en estos días. Vivimos en una sociedad globalizada que requiere profesionales diversos, ¿cierto? Que generen productos diversos, que no, como contaba Jocelyn, el celular me está avisando de que ya me queda poco tiempo para ser madre, sino que se derriben esos estereotipos de género, que las mujeres también son profesionales, ¿cierto? Son investigadoras, no necesariamente están en los roles de cuidado que han sido eternamente asignados. Entonces, por último, me gustaría dejar la palabra abierta, si es que alguien tuviese una reflexión final, algo que aportar. Nada, solo rescatar algunos comentarios de Twitter, de YouTube que han estado hablando varios profesores, ¿cierto? Y que me encantó porque dicen que en estos testimonios de lo que hemos estado hablando está la ruta. Y lo que decía Pilar es súper importante. En el fondo nosotros vamos a poder sistematizar esto y entregar también una ruta con perspectiva de género para integración de tecnología en las prácticas pedagógicas, en las aulas de Chile. Y eso es súper importante y lo relevan bastante aquí en el YouTube. Y agradecer también a todas las profesoras y profesores participantes del Robotic Fest que están aquí felices escuchando también, y a la capitana del Bunkisuru, dicen aquí, grande capitana. Lo quería decir porque la Yuli dijo, yo era muy tímida, me daba hasta vergüenza saludar, y es capitana de su equipo. Y eso es porque hay confianza, y esa confianza se generó por un profesor que guió ese aprendizaje, por un grupo que la contuvo. Y también seguramente a ti también te pasó, Mica, a la Judith, y yo creo que a todas las que estamos acá, que hay un tema de confianza, ¿cierto? Confianza en nosotras, confianza en que se puede, en que podemos, y que es un techo de cristal el que impide dar ese salto de confianza. Y
vi que también estaba conectada el segundo lugar del Robotic Fest, que es un colegio de Ovalle. Está la profesora Nadia Tobar. Cuando estuve con ella entregando su premio, se lo dije. Ella me decía, no sé programar, no tengo idea de programación, soy profesora de biología. Y le dije, pero tú guiaste este proceso. Y ese es el gran rol del profesor. Entonces, cuando nos dicen, tengo miedo de integrar esto, tengo miedo de meterme a la tecnología porque no sé programar, porque los niños van a saber antes que yo, no tengan miedo. Están abriendo puertas, están guiando procesos increíbles que solo van a traer beneficios para sus estudiantes. En guiar ese proceso pedagógico está la clave del éxito. Entonces, la programación es la herramienta. Mañana va a ser otra. Puede ser inteligencia artificial, puede ser computación cuántica. El proceso pedagógico y esa inspiración, que es el rol que tienen los profesores tan importante, y ahí también a la Alejandra, que es la profesora que ganó el Robotic Fest, que está tras bambalinas, es clave en esto. Entonces, profesores, no les cierren las puertas a sus estudiantes, ni a las niñas, ni a los niños, por miedo. La confianza es clave en esto. Entonces, quería finalizar con esa reflexión de parte mía. Muchísimas gracias. No sé si alguna se anima a algunas palabras finales. ¿No? Bueno, ya fue dicho todo. Necesitamos generar más espacios para niñas y jóvenes dentro del mundo de la robótica, dentro del mundo de la ciencia, dentro del mundo del conocimiento. Vivimos en una sociedad globalizada que es diversa y que hay que impulsar y tomar a todas estas referentes que hoy nos acompañan. Así que muchísimas gracias por conectarse hoy. Invitamos a todos y todas a visitar la página del Robotic Fest, visitar los cursos, que se animen a querer programar, que se animen a querer entrar en el mundo de las ciencias, para que nos podamos encontrar nuevamente. Muchísimas gracias.